Este pasaje que tenemos para la predicación de esta tarde lo vamos a tener ahí abierto en el texto que ya hemos leído. Voy a leer un versículo de este texto que ya leímos, solamente uno. Dice el versículo 9: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Hermanos, el ciclo de predicaciones de este tiempo ha sido sobre 1 Corintios. Si usted viene por primera vez o no ha venido hace tiempo, hemos estado versículo por versículo, texto por texto, avanzando en este libro. Y ha sido enriquecedor, ha sido demandante incluso, ha sido bueno estar escuchando lo que el Señor quiere para nosotros, de tal forma que tenemos lecciones importantes, no morales, espirituales, respecto de lo que el Señor quiere para nosotros. Hemos afirmado que el apóstol Pablo tiene autoridad apostólica. Hemos afirmado que lo que escribió el apóstol Pablo ha sido inspirado por el Espíritu Santo, y también nosotros sabemos que esto es verdad porque entendemos lo que le dijo Pablo a Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios. De tal manera entonces que no hay una sola cosa aquí que podamos nosotros tenerlo como concesión o como alguna posibilidad de sí o no, como poder negociarlo, sino que nosotros tenemos en el texto bíblico el mandato expreso del Señor respecto de lo que Él quiere que nosotros hagamos y de la manera como Él quiere que nosotros vivamos. Yo puedo entender perfectamente bien que hay alguna palabra de la palabra del Señor que pueda no ser muy cómoda para la iglesia, lo entiendo perfectamente bien, pero también no se trata de que la palabra se haga cómoda. En algún momento alguien me dijo hace tiempo: pastor, deberíamos de suavizar un poco la Escritura, y suavizar la Escritura es adulterar la Escritura. Suavizar la palabra es no predicar el consejo bíblico. Suavizar la palabra sería como no decir lo que el texto bíblico dice, de tal manera entonces que a veces hay palabra suave, amable, amorosa, de amor, de cariño, de identidad cristiana, pero en otras ocasiones no. En otras ocasiones tenemos una palabra dura que viene a nuestro corazón, de instrucciones precisas, y tenemos que tomar la palabra tal y como el Espíritu Santo inspiró a aquellos para que fuera transmitida. El apóstol Pablo, después de estar hablando de algunos asuntos en el capítulo 5, como ustedes ya recordarán, de la inmoralidad sexual, y también hablando un poco acerca en el capítulo 6 acerca de huir de la fornicación, que son como temas sexuales importantes y que el apóstol te tocó de una manera muy puntual. Ahora aparentemente los corintios tienen un conflicto, tienen un asunto que no está como resuelto, y van a hacer preguntas, porque usted recuerde que los corintios están escribiéndole al apóstol Pablo con frecuencia, y no tenemos esa carta que el apóstol escribió, o que los corintios, escribieron. No la tenemos nosotros en ningún lado, ojalá la tuviéramos, pero nos queda claro el contenido de esa carta perdida, o esta carta no publicada, porque hay cosas que el apóstol dice con mucha frecuencia. En cuanto a lo que me escribiste, dice, por ejemplo, y entonces lo que dice nos deja claro lo que los corintios escribieron preguntando al apóstol Pablo. Era muy importante. Él era el pastor de la iglesia, o no el más importante, pero era el fundador, digamos, de la iglesia en Corinto. Él había hecho un viaje misionero allá y fundó esta iglesia junto con Aquila y Priscila, y Apolos también, y entonces conoce a la iglesia, y la iglesia ha estado pues mezclada en este ambiente y de la vida de los corintios, que no es un ambiente muy propicio para los cristianos. Pero entonces ahí hay preguntas que surgen, y una de las preguntas que surgen, seguramente después de que el apóstol Pablo estuvo conversando acerca de los asuntos morales de las personas que estaban en la iglesia, entonces surge una pregunta: apóstol Pablo, tú dices que huyamos de la inmoralidad, tú dices que tengamos cuidado con el tema de las relaciones sexuales, ya sabemos que tú condenaste a aquel varón que se metió con la esposa de su padre, y ya tenemos este asunto. Ahora, ¿verdad, Pablo, verdad que no debemos de tener relaciones sexuales entre esposos? Y entonces el apóstol tiene que escribir algo ahí, tiene que decir algo, ¿no? Al principio del capítulo 7, que ya la semana pasada se predicó este asunto, ¿no? Dice él:
él, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿no? Dice él, pero a causa de las fornicaciones, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y luego les dice, y esto de que no tengan relaciones es una falacia. Dice él, el marido cumpla con la mujer, dice él, el deber conyugal. Así que es muy importante, hay que cumplir esto. Y asimismo la mujer, dice él, con el marido. Y establece un sentido o un discurso de propiedad, porque dice el apóstol, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, dice él, sino la mujer. Así que debe quedar claro que la potestad del cuerpo de mi esposa es mío y la potestad de mi cuerpo es de mi esposa. Yo, en términos más coloquiales, mi dueña es mi esposa, yo soy el dueño de mi esposa. No quiero decir con esto que yo puedo hacer lo que me dé la gana con ella, ni ella conmigo, pero en este asunto que se pregunta en la carta, bueno, es muy claro que el marido y la mujer tienen que cumplir el deber conyugal. Así que esto ya se vio en algún momento. De tal manera que entonces dice el apóstol, por esto entonces no se niegue el uno al otro, y entonces establece una norma, a no ser que sea por algún tiempo muy definido, por mutuo acuerdo, y además con un propósito solamente, encargarse sosegadamente en la oración. Esto es lo que tenemos como contexto inmediato de este asunto. Así que el apóstol va a hablar acerca de esta responsabilidad conyugal del esposo y la esposa, ¿no? Pero ahora el apóstol va a hablar de los solteros, ¿no? De los solteros, y es muy importante escuchar ahora esto de los solteros. Ahora el apóstol en el capítulo 7, de una manera asombrosamente maravillosa, va a tocar temas que son muy candentes en la época de los corintios y por supuesto difíciles en nuestra época también, porque entonces hablará acerca de justo esto de los matrimonios, cómo deben de relacionarse, qué hay con los solteros, qué hay con los viudos, qué hay con el divorcio, se puede, no se puede, si me divorcio me puedo volver a casar, no me puedo volver a casar, si enviudo me caso, no me caso, qué hay con las hijas vírgenes, en fin, hay todo un tema ahí que está de una manera muy abundante y que quizá no podamos tratar con toda profundidad, pero por lo menos lo más profundamente posible. Pero ahora va a tocar pues el tema de los solteros. Nos queda claro que en aquella época había solteros y muchos solteros en Corinto. Nos queda muy claro porque la vida disipada de los corintios traían como costumbre esto de no casarse, de no tener este compromiso de matrimonio, no era como muy común en aquel tiempo. Tristemente, trasladado a este tiempo, nosotros que somos lectores implícitos de este pasaje, podemos darnos cuenta en nuestro tiempo que hoy tampoco, ya no es tan común, ¿no? El casarse. Yo recuerdo cuando estaba yo joven, más joven y chico incluso, en la iglesia donde yo asistía, había muchas bodas, y yo recuerdo muchas bodas. Y hoy día cada vez hay menos bodas, ¿no? Ya la gente no se casa. Pero tenemos que escuchar el consejo del apóstol Pablo respecto de este asunto. De tal manera que entonces hemos de sentar un precedente contextual, teológico del asunto del matrimonio, que considero que es muy importante para el conocimiento y para que podamos entrar a este texto. Es algo que comenté justo en la clase de los jueves, que estoy hablando justo de estas cosas. Pero un tema muy importante, algo muy interesante, es que nosotros tenemos que entender que el matrimonio es una ordenanza de la creación. Ese es un asunto teológico. El matrimonio es una ordenanza de la creación. Este asunto de las ordenanzas de la creación son importantes porque las ordenanzas de la creación son todas aquellas cosas que el Señor estableció antes del pecado. Incluso algunas 2 o 3 detalles los hizo después del pecado, pero antes del pecado el Señor instituyó cosas, hizo el mundo, creó las cosas, puso al hombre, hizo todo para que el hombre viviera, pero crea cosas, hace cosas, instituye cosas que son antes del pecado, y una de las instituciones, si no la primera y la más importante antes del pecado que él instituyó, fue el matrimonio. Si usted le echa una mirada al libro de Génesis, en el versículo anterior de Génesis 3:1 está Génesis 2:24, y en Génesis 2:24, 23 también y 21 está justo la institución del matrimonio antes del pecado. Así que nos queda claro que el matrimonio no fue algo que el Señor inventó después del pecado, como diciendo, mira nada más, estos se están juntando, vamos a hacer una norma, y entonces hizo el matrimonio. No, el matrimonio es una institución divina como ordenanza de la creación antes de la fundación del mundo. Y
interesante, ¿no? Porque entonces el matrimonio se constituye en algo tan importante, tan necesario, que todos los creyentes de todos los tiempos tienen que entender que el matrimonio es algo que Dios ordenó desde la creación. Es pues una ordenanza de la creación. Es tan importante el matrimonio y esto, que la Biblia empieza con una boda, esta de Adán y Eva, y va a terminar con una boda, las bodas del Cordero. Todo lo que hay en medio es el cortejo. Todo lo que hay en medio es el cortejo. Pablo dice a los Efesios, esto es un misterio, pero yo lo digo respecto de Cristo y de su iglesia. Entonces habría que entender el misterio. Pero nos queda muy claro que el tema del matrimonio es una ordenanza de la creación. Pero también hay algo que nos queda claro, y lo que nos queda muy claro es lo que el Señor dijo cuando estaba en estas ordenanzas de la creación en Génesis 2:18. Porque si usted recuerda, y si no lo puede buscar, pero Génesis 2:18 dice que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Y si no es bueno, pues entonces estar solo implícitamente es malo, ¿no? Diríamos nosotros, entonces Dios dijo que el estado ideal de las personas es el matrimonio, porque no es bueno que el hombre esté solo. Entiendas en términos generales que tampoco es bueno que la mujer esté sola, porque alguna mujer dirá, bueno, eso se lo dijeron al hombre, no es bueno que el hombre esté solo, pero las mujeres no. Las mujeres podemos estar solas. No, está en términos generales, es para toda la humanidad. Creyentes o no creyentes, de todas maneras dice la Escritura que no es bueno que el hombre esté solo. De tal forma que entonces entendemos que el matrimonio es una ordenanza de la creación, maravillosa ordenanza de la creación, y termina Génesis 2 con esto. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Es una ordenanza de la creación. Pero también tenemos en medio de esta ordenanza de la creación este asunto de que no es bueno que el hombre esté solo. El hombre andaba solo buscando ayuda idónea entre los animales, no las encontró, y entonces el Señor pues de su costilla saca a Eva y le hace justo ayuda idónea, y entonces él había dicho, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él, y entonces ¡pum!, sale la mujer de la costilla de Adán, y ahí Adán se maravilla y dice, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, y será llamada varona porque del varón fue tomada. ¡Wow! La expresión en el hebreo es bastante más explícita. Así es que dijo, qué barbaridad, qué maravilla, una mujer para mí, ¿no? Y entonces no era bueno. El matrimonio entonces tenemos que centrarlo en este concepto teológico, no del contexto inmediato del apóstol, sino en el contexto bíblico completo de la teología bíblica en el Antiguo Testamento. No es bueno. Así que entonces debemos de concluir, y no como un silogismo de construcción de verdades enlazadas, sino como una verdad bíblica absoluta, es pensar y determinar que el estado ideal y perfecto del hombre es el matrimonio. Esta no es una tesis que sale de mi mente, esta es una verdad que sale de la Biblia. El estado perfecto, el estado ideal del hombre y de la mujer es el matrimonio. ¿Hay salvedades? Sí, justo las vamos a ver ahora, justo vamos a ver una salvedad ahora, pero esta salvedad es posible que a los solteros de nuestra iglesia no les quede muy cómodo, pero como quiera, el estado perfecto, el estado ideal, el estado por el cual el Señor creó al hombre y a la mujer, ¿no?, es el matrimonio. Hay un mandato, es fructificarnos, es crecer, es multiplicarnos, es reproducirnos. No hay manera de reproducirse, no hay manera de caminar en este asunto si no estamos casados. Así que entonces el estado ideal y perfecto del hombre y de la mujer es el matrimonio. Pero ¿existirá alguna salvedad al respecto? ¿Es posible que se pueda uno mantener soltero toda la vida? ¿Es posible que uno pueda estar en esta condición de no estar casado? ¿Esto hay un permiso? ¿Hay alguna concesión? ¿Hay algo en la Biblia que esto nos lo indique? Bueno, sí lo hay. No solamente lo hay en este asunto de la palabra en 1 Corintios 7, tenemos personajes bíblicos que nosotros, por lo menos, no se nos dice que hayan sido casados. No se nos menciona una pareja, no se nos menciona un esposo, una esposa, pero hay mandatos expresos en este sentido en la palabra, los cuales tenemos nosotros que atender de una manera muy, muy puntual. De tal manera entonces que entramos al verso 8 con este asunto y con este contexto. Ya tenemos el contexto. El matrimonio es una ordenanza de la creación. El matrimonio es el estado ideal del hombre, es el estado perfecto del hombre, por supuesto de la mujer. Es un mandato divino. Hemos de acatar este mandato divino. Pero entonces viene la pregunta de los corintios: ¿qué hay con los
solteros. Alguien le habrá preguntado a Pablo, oye Pablo, yo soy soltero, ya tengo 45 años, o lo que sea, ¿no? ¿Qué hay conmigo como soltero? Dice entonces él, versículo 8. Quiero que pongan mucha atención porque lo que vamos a ver es justo el consejo de Dios para este asunto, que nos viene bien en esta época a nosotros y a todas las personas creyentes en el Señor. Digo pues, dice el verso 8, pero es muy importante que tenga la Biblia abierta para que vayamos constatando lo que esta palabra dice. Digo pues, a los solteros y a las viudas. Tenemos que hacer una distinción porque Pablo la hace. Habla de los solteros en términos de masculino, ¿no? Los solteros, y habla en términos femeninos de las viudas. Pero va a dar entonces, y tenemos que estar muy pendientes porque entonces el apóstol va a dar un mensaje, va a dar una instrucción a estas personas, los solteros y las viudas. La gran pregunta que surge a nuestro alrededor es, ¿quiénes son solteros? ¿A quién se refiere? Nosotros, en el común de nuestro lenguaje, de nuestra cultura, decimos solteros a las personas que nunca se han casado, ¿no? Cualquier persona, joven, ¿no? Adulto, que nunca se ha casado, esta persona es soltera. La pregunta es, ¿solo se referirá el apóstol a estos? ¿Solo tendrá mención a estos que nunca se han casado? Y quizá ahí en nuestra mente nos lleve justo a puros jóvenes, ¿no? Jóvenes que no se han casado. Decimos entonces, este mandato es para los que nunca se han casado. ¿Será esto lo que el Señor está diciendo a través de la pluma del apóstol Pablo? Pero tenemos que hacer entonces diferentes anotaciones a partir del texto que la Biblia nos marca. ¿A quién se refiere con solteros? Bueno, también se refiere a las esposas o las mujeres que se han separado de sus esposos. Estos son solteros. Dice el verso 10, la mitad del verso 10 y el 11, lo siguiente. Que la mujer no se separe del marido, dice el 10, y luego 11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a la mujer. Pero ahí hay una condición, ahí hay un grupo que son mujeres, entiéndase también que hay hombres, pero aquellos que se han divorciado, que se han separado, estos que ya no tienen marido, estos que ya no tienen esposa, están dentro de esta categoría que el apóstol pone como solteros. Aquella gente de Corinto tenía que entender, ya me separé de mi esposa, por lo que sea, ya no estoy con ella, ya no estoy con mi esposo, bueno, entro en este grupo de solteros. Pero no solamente son las mujeres que se han separado de sus esposos, también habla acerca de los hombres. En el verso 32, la palabra dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Y luego habla, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Entonces hay mujeres solteras, aquellas que están separadas de sus maridos, pero por otro lado hay también un grupo de hombres que están justo en esta condición de soltería. Así es que piense un poco. El asunto es que son solteros todos aquellos que no están casados. Como quiera que la veamos. Todos aquellos que no están casados, entonces están solteros. Usted me preguntará, ¿y los viudos y las viudas? El apóstol justo apunta a las mujeres en este sentido y las viudas. Ahora, por alguna razón que todavía no podemos entender, porque la Biblia no nos habla de este asunto, hay solamente mención muy específica, muy concreta para las viudas. Hay tareas para las viudas. El apóstol le ha dicho a Timoteo dos cosas respecto de las viudas. Unas de las de 60 años para arriba y otras las más jóvenes. A cada una de estas dos grupos de viudas les da instrucciones específicas. Aquellas que son mayores y que son viudas, hay una tarea muy concreta, hay un mandato muy concreto para la iglesia y para ellas. Por ejemplo, dijo a Timoteo en el capítulo 5 de Primera de Timoteo, versos 3 al 16, en algunos textos dice, honra a las viudas que en verdad lo son, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tengo testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Ahí están estas mujeres que son de esta condición. Pero por otro lado, ¿no? A las viudas jóvenes, en este mismo capítulo, pero el verso 14 va a decir, quiero pues
pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Así que entonces las viudas entran también, las viudas jóvenes entran también dentro de este grupo de solteros. Hermanos, entonces para conformar la idea paulina, cuando el apóstol dice, digo pues a los solteros, ¿quiénes son? Bueno, son todos los que no se han casado. Se han separado de su esposa o de su esposo, son solteros. Nunca se han casado, son solteros. Enviudaron jóvenes, son solteros. Todo este grupo de personas es a las que el apóstol se refiere como solteros. Pero después entonces de clasificar y de hablar de quiénes son los solteros, entonces empieza en realidad el asunto más delicado. Porque digo pues a los solteros y a las viudas lo siguiente: que bueno les fuera quedarse como yo. Esto nos trae otro asunto. La gran pregunta es, ¿y cómo estaba Pablo? Porque si es quédense como yo, ¿en qué condición estaba el apóstol Pablo? La condición del apóstol Pablo, cuando empezó a hacer su trabajo misionero, es que él, y después de conocer a Cristo desde luego, es que él estaba soltero. Completamente soltero. No sabemos a ciencia cierta, aunque podemos especular respecto de que fuera casado, si fue casado o no. Casi pudiésemos afirmar que fue casado. ¿Por qué? Porque si él perteneció al Sanedrín, uno de los requisitos indispensables para pertenecer al Sanedrín era ser casado. Que se divorció, que se murió la esposa, no lo sabemos. Pero de todas maneras, lo que sí podemos nosotros asegurar es que el apóstol Pablo entró al ministerio siendo soltero. Por eso, un mandato tiene que ver con este asunto. El que viene al conocimiento del Señor, quédese como está. Quédese como está. Es posible pues que Pablo haya llegado en alguna condición, o viudo o separado de su esposa, pero estaba soltero. No nos queda la menor duda. Él dice entonces, quédense como yo. Ese es el mandato, ¿no? No es por vía de concesión, no es si quieren, no, quédense como yo. Lo que está diciendo él, no se casen, ¿no? Quédense en esta condición de soltero. Esto nos puede venir muy bien. Porque entonces algunos, solo leyendo este texto y solo llegando hasta este punto, algunos solteros, algunos que no se han casado y que no piensan casarse nunca más, pueden decir, bueno, ahí está, yo estoy soltero, es un mandato paulino y me voy a permanecer soltero toda mi vida. Pero ¿qué hay entonces con el contexto bíblico que dice que es bueno que el hombre esté acompañado, que no es bueno que esté solo? ¿Y qué hay con aquello de que el matrimonio es una ordenanza de la creación y que el estado perfecto del hombre y la mujer es el matrimonio? ¿Qué hay de esto? ¿Qué pasa con esto? Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Cómo hacemos caso? ¿Permanecemos solteros? ¿Podemos? ¿Se vale? ¿Está permitido? ¿Esto honra a Dios? O por otro lado, ¿nos casamos o no nos casamos? ¿Qué hacemos? De tal manera entonces que el apóstol viene al difícil versículo 9. Y dice, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. El apóstol dice, manténganse solteros, quédense como yo, pero ese gran pero es tan importante, amados hermanos, es tan importante y tan necesario. ¿Pero qué, Pablo? Pues ya nos dijiste que nos mantuviéramos solteros, pero... Y aquí hay un pero muy importante. Y entonces el apóstol va a abordar sobre este pero y va a decir, si no tienen el don de continencia, si no tienen ese don, y entonces otra vez venimos al texto y le preguntamos, ¿qué significa este don de continencia? ¿Cuál es este don? Tenemos entonces que afirmar acerca de este don. Y no solamente de este don, sino tenemos que tener el contexto completo de la Biblia respecto de los dones. Una cosa que nos queda clara a nosotros, porque es el contexto bíblico también, es que nosotros sabemos que los dones espirituales no son elegidos por las personas, sino son repartidos por el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Ninguna persona que viene a la iglesia, que cree en Jesucristo, llega a la iglesia y les dice, miren hermanos, nuevo convertido, esta es la lista de dones, ¿cuál quieren?
Eso no pasa en las iglesias. Esto no sucede en la práctica cristiana. No existe tal cosa. No podemos nosotros elegir dones. Podemos elegir alguna carrera, podemos elegir algunas cosas, pero los dones no son elegibles. No hay ninguna persona que diga, pues a mí me parece que el don de la predicación es el que yo quiero y soy tartamudo. No pudiera como ser posible. Es decir, no hay manera de elegir dones. Nos tiene que quedar a nosotros claro que el asunto de los dones no son elegibles, sino que el asunto de los dones son repartidos por el Espíritu Santo a quien el Espíritu Santo quiere repartírselos. Bajo este principio de los dones, una persona que está soltera no puede decidir, yo decido tener el don de la continencia. Porque eso es un don del Espíritu Santo. Eso solamente viene por el poder del Espíritu Santo. Eso solo el Espíritu Santo lo da a quien quiere dárselo con un propósito específico. Pero nadie en el trasfondo, en el contexto de los dones, puede elegir el don de la continencia. Nadie. Menos si tiene deseos sexuales. Menos. Pues sí tengo anhelos sexuales, me gustan las mujeres, me gustan los hombres, tengo esta necesidad, pero yo decido tener el don de la continencia. Eso no se puede. Nadie pues entonces por mutuo propio puede decir, yo decido permanecer soltero solo porque lo decido yo. Sino hay una condición. El que puede permanecer soltero, que es maravillosa condición, debe de haber sido receptor de que el Espíritu Santo le dio el don de la continencia. Acuérdense, el apóstol está diciendo, quédense como yo, pero si no tienen el don de la continencia. Por otro lado, en el contexto de los dones, nosotros también podemos entender que los dones, según el apóstol Pablo a los Efesios y también a los Corintios, habla acerca de los dones y dice, tiene dos propósitos. La edificación del cuerpo de Cristo y el perfeccionamiento de los santos. Ese es el propósito de los dones. Para esto son los dones. El don que sea. El don que nosotros tengamos tiene que cumplir estos dos propósitos. La edificación del cuerpo, el perfeccionamiento de los santos. Alguien que tiene este don musical, edifica el cuerpo, perfecciona a los santos. Vamos a suponer un músico. ¿Qué es lo que hace un músico? Tiene el don de la música, perfecciona a los santos, les enseña y tiene la capacidad para enseñarles. Y su don sirve para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Maravilloso don. Maravilloso don. Pero si esto tienen los dones, nos preguntamos entonces, una persona que quiere permanecer soltera toda su vida, la pregunta sería, ¿decidiste tú o fue un don del Espíritu Santo? Alguien nos puede decir con toda la seguridad, aunque no esté tan convencido de esto, yo lo recibí del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Estás con este don perfeccionando a los santos y edificando a la iglesia? No, esto es un asunto mío, personal. Entonces no es un don. Porque los dones tienen que ser para la edificación del cuerpo y el perfeccionamiento de los santos. Pero entonces estamos en el tema de los dones. Dice el apóstol, si no tienen el don, el Espíritu Santo no se los dio, pero ¿cuál es ese don? El don de la continencia. El don de la continencia. ¿Qué es o cómo se puede hablar del don de la continencia? ¿Sabe cómo? La persona que está soltera, que está sirviendo al Señor, la persona que está edificando al cuerpo, pero que además ni por su mente pasa la posibilidad de una relación sexual, no tiene este anhelo de una relación sexual, esta persona puede tener el don de la continencia. Piense un poco. ¿Conoce a alguien así? Ahora, hay jóvenes que se relacionan entre sí y que son novios. El hecho de tener una relación con un novio o con una novia descarta el don de la continencia. Pensemos pues en una pareja que está de novio y que ya lleva 16 años de noviazgo y no se quieren casar. Dicen, no me caso, no más, no, estamos bien así, solteros. Pero están teniendo relaciones sexuales sin casarse.
¿Pueden permanecer solteros? ¿Es un mandato bíblico? ¿Está bien? ¿Es permitido? No. Si hay una persona que igual y no está teniendo relaciones sexuales, pero está en su mente con este asunto sexual, con este anhelo de una relación, y que tiene en su vida, en su corazón, en su mente, en su privacidad, en su pecado oculto, asuntos que tienen que ver con esto, por muy soltero que sea, por mucho que quiera trabajar en la iglesia, no tiene el don de la continencia, porque hay en su mente, hay en su corazón algo que le domina, que le apasiona, que le atrae, que es el anhelo, el deseo, la lascivia. El don de la continencia es solamente para aquellos que ni por su mente pasa la posibilidad de una relación sexual. Esto es un poco difícil. Alguna vez cuando yo estudiaba este texto me pregunté, ¿conozco a alguien? Y yo digo, sí, conozco a alguien. Conozco una mujer, a una hermana misionera, que escribió comentarios para la Confesión de Fe de Westminster, por cierto. Soltera, que estoy completamente seguro que tiene el don de la continencia. Nunca se casó, pero toda su vida, hermanos, toda su vida estuvo como misionera trabajando fervientemente por la obra de Cristo. Toda su vida. Por cierto, solamente conozco a Pablo como varón. El problema entonces es, si el estado ideal del hombre y de la mujer es el matrimonio, y alguna persona en Corinto, una persona de nuestros tiempos, ha determinado no casarse, seguir soltera por siempre, pero no tiene el don de la continencia, está no solamente en un peligro, sino está en un pecado delante de Dios. Está en un pecado delante de Dios. Amados hermanos, en nuestro presente tiempo, en este siglo en el que nosotros vivimos, cada día es más común ver a los jóvenes que no se quieren casar, ver a los jóvenes que están esperando terminar la carrera, juntar dinero para la casa, tener un auto, una cuenta en el banco, hacer la maestría, estar bien acomodado y luego me caso. Pero entre tanto, mientras que esto pasa, están teniendo relaciones sexuales con la novia y el novio que se les presenta. ¿Por qué estamos permitiendo semejante cosa? Cuando la Biblia claramente nos habla de que el estado perfecto del hombre y de la mujer es el matrimonio. A lo mejor en la mente de alguno de ustedes sería, bueno, ¿y los jóvenes cuál es la mejor edad para casarse, no? Quizá lo que sigue del texto nos puede dar un poco de luz. Porque entonces el apóstol dice, si no tienen el don de la continencia, y viene el mandato, cásense. Cásense. Ahora no dice, si no tienen el don de la continencia, aguántense. Eso el texto no lo dice. No hay algún mandato bíblico que diga, aguanten. No, aguántense. No están preparados. Terminen la escuela, construyan una casa, hagan un patrimonio. No hay manera, bíblicamente hablando, de una espera si hay un anhelo sexual que se está desarrollando, que está en ciernes. Si hay ya una tentación sexual, si hay un anhelo sexual, si ya empezaron a cruzar esa línea irrespetuosa, es casarse. Si no tienen el don de la continencia, cásense. Algunas personas pueden decir, hay una edad para eso. Hay una edad para eso. Tienen 20 años, 19 años, 21 años, 22. No, están muy jóvenes, no han madurado, no se casen. Pero esto dice la Biblia. Eso está mandado en la Biblia. Si no tengo el don de la continencia, si no ha sido este don dado por Dios, la instrucción bíblica paulina es, cásense. A lo mejor a alguno de los papás de nuestra iglesia no les gusta esta cosa, ¿verdad? Pero es mandato bíblico. Por supuesto, hermanos, hay jóvenes que aun y cuando tienen en su mente este anhelo, son capaces de esperar. Son capaces de aguantar, son capaces de en el nombre del Señor tener dominio propio y esperar. Pero ¿y si no lo tiene? Hermanos, jóvenes, ¿y si ya tuvieron relaciones? ¿Deben seguir esperando? ¿Es honesto delante de Dios? ¿Agrada al Señor?
El mandato es: cásense. Cásense. Alguna persona me dijo: yo sí quiero casarme, pastor, pero no hay con quién. No. Pues sí, está bien. Yo sigo el mandato bíblico, pero pues no hay, ¿no? No hay. Yo creo, amados hermanos, que eso puede suceder, desde luego. Pastor, yo no tengo el don de la continencia, me queda claro, pero no hay con quién. Nadie se me acerca. En la iglesia no hay chavos, no hay gente, no. ¿Qué hacemos? Nos vamos con otras iglesias. Las iglesias hacen esto, ¿no es cierto? Se relacionan con otros grupos para ver si encontramos jóvenes en otro lado, etcétera. Pero yo quiero decirles algo muy serio y muy importante. El asunto, amado hermano, jóvenes, hermanos del matrimonio, es que el hombre, la mujer, no tienen que buscarlo. El Señor, en el tiempo determinado, en su sabiduría, en su soberanía, en su poder, en su previo conocimiento de las cosas, en su propia historia, va a ponerles enfrente a la persona que será su pareja para toda la vida. El problema es que somos desesperados. El problema es que queremos hacer el trabajo de Dios. El problema es que nosotros queremos saber y queremos tomar una determinación nosotros respecto de la pareja que va a ser para nosotros. Y a veces, hermanos, nos equivocamos porque buscamos una pareja fuera del pueblo de Dios, porque buscamos una pareja que no agrada al Señor. Tenemos que ser pacientes, tenemos que esperar. El Señor tiene a alguien para nosotros en algún momento, porque Él es soberano del cielo y de la tierra. En el entretanto, hay que esperar en oración y con paciencia. Pero si ya la encontró y ya la encontró, antes de empezar con los asuntos inmorales, dice la palabra: cásense. La obra, el mandato del Señor para nosotros es el matrimonio. Y añade: pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahora, nosotros pudiésemos interpretar el texto como un asunto social, ¿no es cierto? Es decir, nosotros cuando decimos ya te quemaste, hablamos en términos sociales, ¿no es cierto? Yo digo, fui a la fiesta y dije un chiste, nadie se rió, ya te quemaste. Quemarse significa hacer el ridículo. En el contexto nuestro decimos no te quemes, no te evidencies, ya te quemaste, ¿no? Hiciste el ridículo, por ejemplo, decimos ya me quemé. Eso es en términos coloquiales, pero la Biblia no tiene que ver con esto. No dice, es mejor casarse que hacer el ridículo. No. Lo que dice ahí el texto, y en el idioma original, la Nueva Versión Internacional, aunque no me gusta mucho, tiene una traducción muy buena, en donde dice que es mejor casarse que andar ardiendo de pasión, que andarse quemando del deseo sexual, ardiendo del deseo sexual. El texto en el original dice esto: es mejor casarse que arder en el deseo sexual. Andarse quemando tiene que ver con este anhelo ferviente, esta pasión desbordada, este deseo incontrolable de tener una relación sexual. Es estar pensando todo el tiempo, ¿cómo le hago para que mi novia sucumba ante mis insinuaciones? ¿Cómo le hago para que él me conceda la posibilidad? Y inventamos cosas como la prueba de amor y otras cosas. ¿Cómo le hago? Dice el apóstol Pablo, es mejor casarse que andar ardiendo de pasión. Si hermano, hermana, si joven o señorita, están ardiendo de pasión, si están anhelando el anhelo sexual, si han traspasado esa barrera de intimidad, el apóstol Pablo dice, no tienen el don de la continencia, cásense. Cásense. ¿Para qué esperar? ¿Para qué seguir en esta condición pecaminosa ante los ojos de Dios? La sociedad nos entera, la iglesia nos entera, los padres nos enteran, pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Cásense, dice la palabra. Cásense. Porque es mejor casarse que estar ardiendo del deseo sexual. Entre dar rienda suelta a la hilacha y casarse, el mandato es casarse. Es casarse. Dice un teólogo
literalmente, es mejor casarse que quemarse. Pero si el matrimonio no es posible, es infinitamente mejor quemarse que pecar. Se lo repito. Es mejor casarse que quemarse. Pero si el matrimonio no es posible, es infinitamente mejor quemarse que pecar. El apóstol está hablando a los corintios de este asunto porque le preguntaron los corintios. Y los corintios solteros, cualquiera que sea su situación, deben entender que la soltería es buena. Es buena. Siempre que venga con el don de la continencia. Si no hay don de la continencia, la soltería puede ser pecaminosa. Y si no tienen el don de la continencia, y si están jugando con este asunto sexual, es mejor casarse que andar ardiendo de pasión. Alguno dirá, pero mi hijo, mi hija están muy jovencitos, pero ya tienen una relación sexual. Hay que instruirlos y será mejor casarse que andarse quemando. No hay una instrucción distinta en toda la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice que los jóvenes se tienen que casar hasta que junten dinero, terminen una carrera, hagan un patrimonio. No lo dice en ninguna parte. Esto es porque hemos sido discipulados por el mundo. Y esto es lo que el mundo dice. Pero si queremos ser bíblicos y andar en la cosmovisión del reino, si quiere mantenerse soltero, compruebe si tiene el don de la continencia. Y si lo tiene, hermanos, necesitamos mucho trabajo en la iglesia para la edificación de los santos, para el perfeccionamiento de los santos, y para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, la palabra es dura, sí, es demandante, pero es la palabra de Dios y tenemos que acatarla. Oramos. Padre, qué difícil es esto. Hemos sido instruidos por el mundo. El mundo nos ha dicho tantas veces, los anuncios de la televisión, el internet, el mundo en general nos ha dicho las bondades de la soltería, las bondades de la unión libre, las bondades, Señor, de que no importa si estamos teniendo relaciones sexuales con mi novia o mi novio, no importa, hay que esperar. Ha sido un engaño. Nosotros no queremos ser engañados por el mundo. No queremos ser discípulos del mundo. Queremos ser discípulos de Cristo. Discípulos tuyos. Así, Señor, entonces, te rogamos en el nombre de Jesús que entre los jóvenes de nuestra iglesia, los solteros de nuestra iglesia, si tú has dado el don de continencia a algunos de ellos, que edifiquen al cuerpo, que perfeccionen a los santos. Si no, instruyen su corazón. Si han de esperar y tienen dominio propio para esperar, dales fuerza para seguir esperando. Pero si no, si se están quemando de pasión, si están ardiendo del deseo sexual, Señor, provee para ellos o para ellas esa pareja que tú tienes para que se casen, pues es mejor casarse que andar ardiendo de pasión. Gracias por tu palabra. Instrúyenos, edifícanos, dirige nuestra atención hacia lo importante y haznos entender las verdades bíblicas en el nombre de Jesús. Amén.